Vamos a entrar a las religiones como procesos de símbolos. Por eso fue que la clase la iniciamos en la entrada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde podemos encontrar esta pieza arqueológica correspondiente de Caminal Juyú. No soy arqueólogo, por tanto no la puedo datar. Los que participan en este curso, que son arqueólogos, ya nos proporcionarán el dato en la página correspondiente. Lo que quería destacar es que ahí estábamos frente a un símbolo correspondiente a una construcción religiosa prehispánica. Para nosotros ahora pues es un elemento muy importante de la historia y, como pudieron ver, está en un lugar destacado con la protección adecuada, pero más que todo cuenta, digamos, con esa protección debido a que es considerado patrimonio nacional, monumento nacional. Para los y las que lo vieron en su lugar de ubicación correspondiente, en un edificio propio de juego de pelota, en un marcador y con todo lo que esto supone, esto les estaba transmitiendo una idea. Y esa idea les permitía tener un cierto conocimiento de su deidad. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos cómo los símbolos pueden ir cambiando según sean las circunstancias y los momentos. Otro ejemplo de esto es cuando entramos a las iglesias barrocas, y para nosotros pues el retablo nos puede significar una cosa y decir que es muy bonito, tiene estas características, se hizo de esta manera, aquí está representado tal o cual santo, pero para los de la época esto les estaba transmitiendo un mensaje por medio de símbolos. Y por eso la importancia de estudiar esta parte de las religiones donde vemos esos procesos de símbolos. Las expresiones simbólicas de las religiones han sido estudiadas en el origen de las mismas. Desde el inicio vamos a encontrar una fuerte carga simbólica en todos los constructos religiosos. No podemos hablar de una religión sin símbolos. Es que en mi práctica religiosa espiritual no hay imágenes, pero puede haber un símbolo que no forzosamente sea una imagen. Puede ser una postura, por ejemplo, de yoga, ¿verdad? O de estas religiones orientales. O que yo tengo que rezar, orar, clamar o pedir viendo a la estrella Venus, por poner un ejemplo, al salir o al caer el sol. Ahí hay otro símbolo. Como ven, va más allá del ámbito en que nosotros podemos considerar lo simbólico. Veíamos en la parte anterior cómo va a existir una religión laica, digamos, creada para la sustitución del cristianismo para la parte occidental, y la carga simbólica que esta tuvo. La bandera, el himno, el árbol nacional, la flor nacional, esos idearios, esos imaginarios de nación van a sustituir a los idearios e imaginarios de las religiones, pero van a estar dentro del mismo ámbito, buscan lo mismo, tienen la misma finalidad. Entonces, estas expresiones simbólicas también se van a empezar a analizar como parte del objeto de estudio de la antropología de la religión en las religiones que se denominaban primitivas. Y otros autores las van a definir como precapitalistas, tal como lo hablábamos anteriormente con Weber. Pero en todos se distingue un punto de llegada común, llamémosle primitivo, precapitalista, anterior a la escritura, como ustedes deseen. Pero en todas esas expresiones religiosas encontramos este punto común: los símbolos, que son los que permiten esa integración, esa cohesión, esa conformación social y religiosa de esa comunidad. Los simbólicos, símbolos que entienden los que están dentro, digamos, de esta religión, los que están en esa práctica religiosa. Los demás no los podemos entender. ¿Por qué? Porque no somos parte, digamos, de esa comunidad. Como puede verse en este planteamiento, coincide hasta cierto punto con Durkheim, que atribuye a las sociedades industrializadas la desaparición de las construcciones ceremoniales y simbólicas colectivas, porque las reduce al ámbito privado.
En la actualidad todavía hay ciertas construcciones ceremoniales y simbólicas colectivas, como lo son las procesiones, ¿ya? Y aquí sí quisiera hacer una separación, digamos. Estamos ante unas nuevas prácticas religiosas de orar, por ejemplo, en un parque. Si eso no constituye un símbolo de cohesión social, de integración social, y que entre dentro del ideario de la identidad de esa sociedad y de esa nación, no estamos ante un símbolo, estamos ante una práctica. Las procesiones que vienen desde hace 3 siglos, que tienen ya una estructura, que la sociedad sabe que vienen, que son parte de la tradición y que están codificados debidamente, ahí entramos a la parte simbólica. Espero esta parte que haya sido comprendida. Y las prácticas privadas, pues no entran, digamos, directamente en esto. Pero efectivamente el capitalismo va a privilegiar a la individuo sobre el colectivo, lo individual. Y por eso es que nos gusta a algunos más las prácticas religiosas privadas, y por eso es que nos molesta cuando vemos prácticas religiosas comunitarias. Cerraron el tráfico, una procesión, no puede ser. Violentaron mi derecho a la locomoción, mío. Pero nunca tenemos esa visión de pensar en esas simbologías colectivas de lo que representan estas prácticas religiosas. De hecho, los derechos que se reconocen por la herencia ilustrada y liberal son de carácter individual y nunca colectivos, por lo que la religión, que solo puede entenderse como una expresión colectiva, choca con esa visión de la sociedad que alimenta la individualidad para una mejor explotación de los hombres y mujeres que conforman la sociedad. Este ámbito de lo particular individual, público colectivo, no existe en el Islam, por ejemplo. Tampoco existe en las construcciones religiosas de Asia. En África eso no se puede ni pensar, ¿ya? O sea, ¿cómo separar? En las comunidades de pueblos originarios, tampoco. Entonces es muy propio de esa mentalidad individualista del capitalismo, pero no constituye un símbolo de progreso, simplemente es otra visión, otro paradigma de la forma de concebir la sociedad, ¿ya? Muy bien. Los símbolos, por tanto, son una expresión sensible de todo rito, de toda ceremonia religiosa. Símbolos sensibles: la circuncisión, por ejemplo, en el caso de los judíos, las ceremonias de iniciación en el Islam, el bautismo en el cristianismo, son símbolos sensibles. La persona que practica una religión concreta debe de sentir esa unión material con la divinidad, porque estas cosas que son materiales adquieren un sentido sacro al momento de entrar en contacto con una hierofanía y un espacio hierofánico. ¿Qué es hierofanía? Es una manifestación de la divinidad. Esas manifestaciones de la divinidad se dan por símbolos. El rayo que cayó cuando iba Lutero caminando en medio de una tormenta lo va a tomar como un símbolo de un mensaje que Dios le da para que se haga monje. La zarza ardiendo que mira a Moisés y sube al monte Sinaí, al monte Tabor, a ver qué le va a decir Dios. Otro símbolo. El bautismo mismo de Juan, cuando desciende el Espíritu Santo en forma de paloma en el cristianismo. Mahoma, cuando recibe la revelación del arcángel San Gabriel y le dice que el punto central de la veneración a Alá es la Kaaba en la Meca. Y así podría seguirles explicando. Esas son las manifestaciones, esa es la hierofanía. ¿Y cuál es el espacio hierofánico? Donde se produce esa hierofanía. Y vamos a encontrar espacios hierofánicos de larga data, como pueden ser, por ejemplo, la misma Kaaba, que les he dicho, la gran mezquita en la Meca. Pueden ser los santos lugares, por poner un ejemplo, en Tierra Santa para los cristianos, los judíos y los musulmanes. Como también espacios hierofánicos efímeros, las alfombras en Semana Santa. ¿Por qué nadie
se le ocurre pasar encima de una alfombra en Semana Santa? ¿Por respeto? Sí, pero sobre todo porque sabe que si lo hace no es solo una falta de respeto, sino porque está rompiendo un símbolo efímero. Cuando en casa la abuelita o la mamá hace un altar con una mesa simple, un mantel que está ido toda la vida, unas latas que hacen con un papel de aluminio y forran y ponen flores, en ese momento ese espacio de cosas tan comunes adquiere ese carácter hierofánico. Lo sagrado, lo que simboliza lo divino, no es el objeto material en este caso, sino la idea de la representación que da a las y los que en esas ceremonias religiosas ven en ellas un símbolo de la divinidad en la que creen. Es decir, no es lo material, sino la idea, el mensaje, el constructo de intelectual también que está transmitiendo por medio de estos símbolos. También en las ceremonias de los pueblos originarios, en las ceremonias mayas, vemos demasiados símbolos como para pensar que esto no corresponde al objeto de estudio de la antropología de la religión. Son la antropología de la religión. Ese espacio hierofánico donde se hace ceremonia maya, eso constituye un momento sagrado. Y es más, se considera como un punto de unión entre la tierra y el cosmos y todos los que participan de él. Ahí está lo simbólico. Los símbolos, por tanto, son necesarios porque es el medio por el cual se dan a conocer los lineamientos de la creencia en la divinidad. Son los que los fijan, son los que los determinan, son los que constantemente, al momento de estarlos repitiendo, están convirtiéndose en ese instrumento pedagógico para que la enseñanza quede adherida al intelecto. Vencer el intelecto, porque el intelecto se puede resistir, pero continúa. Los preceptos que vida que impone también van a ir orientados por medio de esos símbolos, y la identificación de la comunidad con sus divinidades propias obedece a esos símbolos. Las construcciones morales son una serie de símbolos que se van a integrar en una construcción moral que después me va a llevar a decir esto es malo, esto es bueno. O sea, condiciona al ser humano. En la sesión anterior, en la parte de la sesión 2, veíamos cómo la clasificación de las divinidades obedece precisamente a esas representaciones simbólicas. ¿Qué es una serpiente para nosotros? Un reptil que no nos agrada, nos da miedo, puede ser venenoso. Para Egipto no. ¿Qué es un elefante en el caso del Asia? O las vacas en las ciudades de la India. Ven, o sea, cómo la parte simbólica es como hilo conductor que nos permite ir comprendiendo todos los procesos de construcción de una religión y la acción de esa religión en la sociedad, que los crea, los transforma y los actualiza. Por medio de estos símbolos, por tanto, se expresan las formas de búsqueda de un absoluto también. O sea, no olvidemos que las religiones buscan absolutos. Y el gran absoluto es la vida eterna, con sus distintas variantes. Y en la búsqueda de ese absoluto encontramos distintas respuestas, distintas lógicas, distintos símbolos que nos llevan hacia ahí. Los símbolos determinan las relaciones sociales en esa comunidad. En esas comunidades, como diría Weber, preindustriales y Durkheim. Y su aniquilamiento también, sostienen algunos autores, que ustedes pueden profundizar en el texto base, permite un mejor control en cuanto a las formas de explotación. Por eso es la resistencia cultural que en la actualidad estamos viendo. En los años 60 y 70 se pensaba que la religión ya no iba a dar a más. Ahora estamos viendo que la religión son en algunos momentos símbolos de resistencia identitaria, y los podemos ver en donde pongamos nuestros ojitos en los distintos conflictos que en la actualidad se están desarrollando. Como destacó Weber en su análisis del calvinismo, los calvinistas en su puritanismo vaciaron las creencias cristianas de símbolos, y esos símbolos los trasladaron a aspectos más materiales como es la prosperidad. El símbolo de la salvación, por tanto, no es una imagen que les haga recordar los principales fundamentos de la fe, una imagen sufriente, sangrante, sino en cuanto el símbolo en sí se traduce en la prosperidad económica como signo de predestinación. En la actualidad, por ejemplo, está esa idea, ¿verdad? Si yo doy 100 quetzales, voy a recibir 1000. ¿Ya? Si hago el bien, voy a
cocinar un mejor karma. Si yo hago el mal, estoy predestinado al mal. Esos son símbolos, son códigos simbólicos intelectuales, mentales, que están circulando y que condicionan nuestra forma de ser. Yo no soy creyente, pero sí creo en el karma. Condiciona mi forma de proceder. No estoy juzgando si es bueno o es malo, solo estoy diciendo, digamos, el hecho, lo que produce al momento de adherirnos a cualquiera de las distintas particularidades de expresiones religiosas. Los símbolos, por tanto, constituyen y constituyeron en el pasado y constituirán en el futuro los medios para explicar los ciclos vitales del ser humano. Asimismo, su integración, su recibimiento en la comunidad. Ya los símbolos nos iban indicando cuando una persona dejaba de ser niño, cuando pasaba a ser adulto, cuando pasaba a ser anciano, y qué ritos había que seguir, simbólicos, en ese paso de la vida, digamos, perecedera, que es esta, a la imperecedera, que era la eternidad, y por tanto nuevamente unido a lo absoluto. También los símbolos determinaron el territorio y hace que el mismo símbolo que delimita ese territorio se convierta en sagrado. Ya les ponía de ejemplo yo en la clase anterior Roma. Cómo el imperio romano, sobre todo Roma como cabeza de ese imperio, estaba delimitada la parte sagrada de Roma por el río Rubicón, por poner un ejemplo. O sea, eso adquirió un carácter sagrado. El Ganges en la India, un río, adquiere un carácter sagrado, ¿ya? Las distintas montañas en África, en el interior de Guatemala también, ¿cómo adquieren ese carácter sagrado? Por ser símbolos de una idea de la divinidad, de una forma de concebir la divinidad que nos lleva, por tanto, a esa creación simbólica. Bien, conclusiones. Las diversas formas de estudiar las religiones nos permiten conocer todas las vertientes del hecho religioso, desde la sociología, la forma en que determina la sociedad y las formas de producción. Vemos esa conexión. Desde la construcción histórica, el vínculo entre el rito, el mito y la conformación de la historia de un pueblo, de una sociedad y de una nación. Y desde la simbología, los códigos de comunicación y de identificación comunitaria en una sociedad. En estos tres puntos podríamos, por tanto, sintetizar la lección de hoy, que constó de 2 partes. Bueno, la tarea. Como tenemos 2 semanas por delante, la tarea hoy sí va a ser más amplia, a diferencia de la anterior, que solo se fundamentó en las preguntas que estaban en el vídeo correspondiente. La primera tarea es la lectura del libro Antropología de la Religión, de la página 44 a la 106. Solo leemos de la página 44 a la 106. Y después de la lectura, que esa, digamos, sería la primera tarea, el leer. Y la segunda tarea es redactar un análisis de texto con la respuesta a las siguientes preguntas generadoras. Estas preguntas generadoras es para que podamos tener una línea de redacción y de análisis en nuestro texto de análisis del texto de Antropología de la Religión, de la página 44 a la 106. La primera pregunta es generadora, es decir, para podernos encarrilar por ahí en nuestro debate propio. ¿Cuáles son los diversos comparatismos que hay y cómo se pueden sintetizar? Comparatismos, ya lo leerán en el texto, que ahí aparece. La número 2, ¿quiénes representan las metodologías estructurológicas y qué dice cada uno de ellos? Al referirme a quiénes representan, me refiero a qué autores representan las metodologías estructurológicas y qué dice cada uno de ellos. Y la última, ¿qué aspectos comprende la historia del estudio de las religiones y qué afirma cada uno de los enunciados que la componen? De todos modos, el PowerPoint va a estar al lado de la presentación de vídeo para que ustedes puedan volver a leer las preguntas. Si miran estas clases antes de la Semana Santa, les deseo una feliz y santa Semana Santa, y si no va a ser tan santa, cuídense, ¿verdad? Si se cuidan mucho. Si las ven después de la Semana Santa, espero que hayan descansado y que vengan con las baterías cargadas para continuar. Muchas gracias. Y gracias a Ricardo Contreras, que nunca le he dado el crédito, pero que es nuestro cámara y nuestro productor.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.